En el momento donde todo se siente como demasiado, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda para ordenar las ideas. Hay que pedir ayuda para atender a los temas. Porque cuando está todo prendido fuego, probablemente es cuando más ayuda necesito. El tema es que muchas veces hay que pedirla. Organizarnos por roles es identificar de 1 a 7 grandes áreas que nosotros tenemos en nuestro día a día y a partir de eso asegurarnos de que todas tengan su espacio. A veces sentimos que todos nuestros roles están en rojo o hay muchos roles que están en llamas y a veces no están en llamas objetivamente. A veces son nuestras expectativas de me puse todos estos objetivos anuales en todos mis roles y no estoy pudiendo con ninguno o estoy atrasado en todos, siento que están todos en llamas y en realidad no están todos en llamas. Saber que mientras más simple es el hábito, más probable es que lo mantenga a lo largo del tiempo. Ver Netflix, distraernos al celular, son todos hábitos, no necesariamente hábitos que nos llevan a lo que queremos, pero son hábitos al fin. Y así como siempre que nosotros queremos desarrollar un hábito, queremos hacernos lo más fácil. Si queremos no desarrollar un hábito o romper un hábito, tenemos que hacerlo difícil. No te propongas desarrollar muchas cosas nuevas con un bebé de 4 meses, porque no es el momento para eso. Las dos mejores preguntas para empezar un diario son la pregunta de qué puntaje le pongo al día de ayer, del 1 al 10, y por qué. Anotar 5 cosas que pasaron ayer. A partir de ahí hacerme la pregunta de cuál de estas 5 cosas me generó emociones más intensas, positivas o negativas, no importa, lo cual abre la puerta a lo que estamos buscando siempre con este proceso de desarrollo, que es de qué cosas quiero más, de qué cosas quiero menos. Hay 1000 pequeños hábitos que uno puede tener, ¿no? El minimalismo ayuda, tomarte pausas activas cuando trabajas desde casa ayuda porque puedes ordenar algunas cositas, pero nada le gana a una buena... ¿Te cuesta establecer hábitos que realmente perduren? ¿Sentís que por más que te organices siempre surgen imprevistos que desordenan absolutamente todo? ¿Te gustaría encontrar un sistema simple para organizar tu día sin volverte loco? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy, en el episodio 569, vamos a responder las preguntas de la comunidad sobre organización y hábitos. Como les prometimos, vamos a cubrir todo tipo de dudas, desde cómo integrar hábitos en tus momentos caóticos hasta cómo organizar tu vida personal y profesional de una forma que sea realmente efectiva. Este episodio es ideal si quieres soluciones prácticas y fáciles para implementar para que tus hábitos y tu organización te ayuden a avanzar a tus objetivos. Te vamos a compartir herramientas y tácticas que puedes poner en práctica desde mañana y sin complicaciones. Mi nombre es Santiago Salom y como siempre voy a estar acompañado por Mati Conlu. Bienvenidos chicos a este episodio de Preguntas y Respuestas. Hola Santi, gracias. Me encantan estos episodios porque podemos responder un montón de cosas muy variadas de personas que están ahí escuchándonos del otro lado, así que gracias. Muchas gracias Santi por la bienvenida. Siento que hace un par de semanas que no estábamos los tres juntos, así que también estoy disfrutando de este pequeño momento. Así que muchas gracias y vamos a poner manos a la obra. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, puedes revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no estás dentro de nuestra comunidad, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y lo laboral. Todo totalmente gratis. Bueno, antes de empezar con las preguntas, voy a hacer un anuncio importante. No va a haber super pregunta del día hoy, porque son todas preguntas. Son todas super preguntas. Exacto, me dejaron un cartel gigante que dice no va a haber, porque en sí es un episodio de super preguntas. Así que gracias Gala por la anotación, lo tomamos en cuenta. Bien. Van aumentando los tamaños de los carteles porque a veces no los leemos. Se nos pasan y después nos avisan, te había dejado un cartelito. Te había dejado un cartelito gigante. Perdón, Gala. No es una exageración, en la pantalla tengo en este momento 3 carteles con fondos tamaños muy resaltados grandes y letras que aumentan progresivamente de tamaño para... Y qué suerte porque el cartel amarillo de abajo no lo había leído, así que qué suerte que nos detuvimos ahí. Bien. Vamos a la primera pregunta que quiero responder yo, porque esto lo charlé con Mati, creo que no lo charlamos con vos, Lu, así que quizás te puede divertir. Dice, me voy a poner, como dicen, me voy a poner friki aquí, en el sentido de técnico nerd. Dice, ¿cómo decido qué rol atender primero cuando varios están en llamas? Bueno, la aclaración básica número 1 es que es un rol. Los roles son distintas áreas de nuestra vida que nosotros cumplimos, ¿no? Organizarnos por roles es identificar de 1 a 7 grandes áreas que nosotros tenemos en nuestro día a día y a partir de eso asegurarnos de que todas tengan su espacio, ¿no? Entonces yo puedo tener el rol como padre, como dueño de negocio, puedo tener el rol como persona emocional, mental, física, etc. ¿No? Esos son los distintos roles. Y acá dice, bueno, ¿cómo decido cuál atender primero cuando varios están en llamas? ¿No? Por ejemplo, puede pasar de que me doy cuenta de que mi negocio está en grandes problemas
Y al mismo tiempo estoy con grandes problemas con mi hijo, la relación con mi hijo adolescente que está pasando una etapa en crisis. Y de repente estoy dándome cuenta que no puedo ponerle atención a todos a la vez. O el estado físico, quizás estoy con el negocio en crisis, físicamente en crisis, y además mi hijo adolescente está en crisis, ¿no? La vida suele tirarnos esas bolas curvas y la pregunta es cómo priorizamos. Tuve una situación de este tipo hace 2 años, me acuerdo, cuando Fefi nació. Y me acuerdo que en ese momento le dije a Mati, necesito que charlemos y nos venimos a sentar acá. Y Mati estábamos explicándonos un tema, porque acá en este caso yo estaba diciendo, bueno, yo tengo un tema siento que necesito darle más atención a mí, lo entiendo, a mi pareja y a mi matrimonio y a mi hijo, ¿no? Y el tema es, ¿cuál es más importante? Esa era la pregunta que yo le traje a Mati. ¿Cómo pensarías este problema? Porque yo entiendo que obviamente la familia es primero, pero si yo no estoy bien, mi familia no está bien, ¿y cómo lo trabajamos ahí? ¿No? Y era como una cuestión medio simple. No voy a darle la versión que me dio Mati, voy a dar la mía que me parece que es más simple. Porque Mati me lo hizo en 5 niveles y yo lo armé en 3. Y eso en semáforos. Y eso lo hace más simple. Bien. Y lo cual me parece muy bueno porque no recuerdo cuáles fueron los 5 niveles que yo hice. Sí, vos me lo hiciste con la metáfora con un pozo que se iba llenando de agua. Ah, bien. Yo lo hice con un semáforo. Bien. Básicamente el tema es el siguiente. Imaginemos que vos tenés 5 roles, ¿no? Y te lo voy a explicar a vos, Lu, que nunca escuchaste esta explicación. Imaginemos que vos tenés 5 o 7 roles. Entonces vos lo que vas a hacer es, para cada uno de estos roles, vos les vas a poner un semáforo que es rojo si es que es un rol que está en graves problemas, necesita atención urgente. Bien, eso sería rojo. Amarillo es, no estamos de 10, tampoco estamos muy mal, estamos ahí en el medio. Como que esto va para adelante. Sé que no puedo mantener las cosas como están en el mediano plazo, pero en el corto plazo como que estamos cubiertos. Y verde es, esto es sustentable para el largo plazo, mediano plazo, esto va a funcionar bien, ¿no? Si las cosas siguen como van, esto. El tema es que cuando lo charlé con Mati me decía, vos tenés que pensar lo siguiente. Si, por ejemplo, tu hijo es lo más importante, ¿no? Eso creo que todos los padres estamos de acuerdo de que si nosotros tenemos que elegir entre un auto atropella a mi hijo o me atropella a mí, no hay mucha discusión de que vos corres a él y te tiras vos a medio. ¿Bien? Entonces vos decís, bueno, supongamos el ejemplo de padre e hijo. Entonces yo digo, bueno, sí. Si los dos están en rojo, mi rol personal y mi rol como padre, lo que yo voy a hacer primero es atender mi rol como padre. Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora Mati me da este ejemplo que todos los que viajen en avión, que son casi todos, lo van a entender. Vieron que cuando vos bajas a la cámara de oxígeno, siempre te dicen, ponésela a tu hijo primero, después ponela a vos. Ahora, Mati me decía... Al revés. Primero a vos y después se lo pones. Primero a vos y después a tu hijo. Pero espera, no, esto no era un buen ejemplo. Voy a volver para atrás. No, pero yo a lo que iba era... Ahora, suponete que en realidad vos te estás desangrando y tu hijo en realidad está ok, ¿no? O puede esperar, ¿no? O puede esperar. Hay un nivel de urgencia más bajo, que sí es el ejemplo del avión, porque... Claro, es urgente, pero claro, sí. De una forma funciona y nos cuidamos los dos, de otra forma claro. Alguien pierde, digo. Estoy pensando que esto quizás es muy matemático, pero voy a llegar a un punto. Entonces, supongamos este ejemplo, ¿no? Yo estoy físicamente en rojo y mi hijo está en amarillo. Bueno, entonces yo lo que voy a atender primero es el rojo. Y después voy a aprender amarillo, por más de que en su totalidad el rol de mi hijo es más importante que este. Entonces, la regla a la que llegamos es, cuando vos tenés muchos roles en crisis, vos siempre vas a atender en orden de prioridad. Probablemente ese orden de prioridad va a ser quizás tus hijos primero. Va a depender mucho de tus principios, o sea, y de tu misión personal. Eso lo voy a dejar en claro. Yo estoy trasladando lo mío. Probablemente después vos, después tu pareja, después el trabajo, ¿no? Métele en ese orden. Ahora, si de repente tenés un rol en rojo y tenés un rol más importante en amarillo, muchas veces lo que vas a hacer es, por más de que en sí el rol no sea más importante, vas a atender primero el rol en rojo. Bien, entonces supongamos que, no sé, yo estoy en amarillo, mi hijo está en amarillo, pero mi pareja está en rojo. Bueno, vas a tener primero el rojo y después vas a atender en orden de prioridad los que están en amarillo. Cuando Mati me lo explicó, primero que nada me dio mucha claridad, porque a veces decís como, che, pará, al final del día tengo que atenderme yo porque yo soy más importante, o no sé, el negocio, supongo este es un ejemplo mucho más claro, ¿no? Mi hijo está en amarillo, mi negocio está en rojo. Y yo digo, bueno, mi hijo es mucho más importante que mi negocio. Bueno, pero tu negocio es parte de todo y hace a lo demás. Entonces, si está en rojo, muchas veces atendés primero el rojo del negocio y después el amarillo de tu hijo. Entonces, me dio mucha claridad para discernir esas situaciones donde tenés algo urgente que también afecta el orden de importancia. Mati, cuando me lo explicó en 5 niveles, lo cual hacía todavía más claro, porque era como nivel 5, necesita ver esto automáticamente,
Después tenías un segundo nivel que era esto es importante, tengo que verlo pronto, y te lo organizaba. ¿Qué te parece la explicación? Me parece que está bueno y se me ocurren un par de ideas para complementarlo, porque siempre que hablamos, bueno, ya Santi explicó el qué son los roles, ¿no? Para los que no lo tengan incorporado como en su organización, que está bueno tenerlo, para poder hacer todo este ejercicio. O sea, no podemos hacer como una buena toma de decisiones o un semáforo de esta manera si no tenemos claro, bueno, cuáles son mis roles, porque si no quizás, y siempre recomendamos que no sean más de 7. Entonces, teniendo eso claro, y esta idea del semáforo que me gusta y creo que está bueno, esto de decir, bueno, poner en palabras qué significa, para mí, ¿no? El rojo, qué significa el amarillo, qué significa el verde, para poder ponerles esas etiquetas y hacer como el análisis en base a tus... algo que por ahí para mí es rojo, quizá para vos no, para vos es amarillo, ¿no? Y así, para los roles de cada uno. Pero lo complementaría con esto de siempre los roles están en orden de prioridad. O sea, antes de entrar en crisis en cualquiera de ellos, siempre los tenemos planteados en orden de prioridad, siempre sugerimos que el primer rol sea el personal. Entonces, en este ejercicio que comenta Santi, muchas veces va a haber cositas que si el rol personal no está en rojo y tenemos otro rol que sí está en rojo, probablemente direccionemos ahí las energías para salir del rojo, por lo menos pasar a amarillo y de ahí volver, ¿no? Al cuartel a reevaluar la situación y decir, bueno, ahora sí voy al rol personal, que es el número 1, pero que estaba en amarillo, no estaba en rojo. Entonces le dije que me espere un ratito, fui, apagué la crisis del negocio porque necesito pagar las cuentas y mantener a mi familia y vivir. Apagué esa crisis, pasó a amarillo, lo resolví y vuelvo a elegir cuál de los otros amarillos, o si hay otro rojo, resolver. Como creo que está bueno el ejercicio, como para lo práctico, está buenísimo. Le sumaría esto de que siempre tenemos como modo mantenimiento y modo desarrollo, ¿no? Entonces a veces sentimos que todos nuestros roles están en rojo o hay muchos roles que están en llamas, como decía la persona que nos dejó la pregunta, y a veces no está en llamas objetivamente, a veces son nuestras expectativas de me puse todos estos objetivos anuales en estos mis roles y no estoy pudiendo con ninguno o estoy atrasado en todos, siento que están todos en llamas y en realidad no están todos en llamas. Entonces ahí también está bueno hacer este análisis de, bueno, con el semáforo y con este ejercicio como de reflexión de, a nivel personal, ¿cuáles son los básicos, no sé, de autocuidado para yo poder después trabajar en mi negocio, cuidar a mi familia, cuidar a mi hijo, desenvolverme en la vida y sobrevivir y no quemarme, porque tampoco queremos eso. Bueno, no sé, dormir, comer de determinada manera y no sé, hacer ejercicio aunque sea 15 minutos por día. Esos son mis básicos de autocuidado, ¿no? Del rol personal. Bueno, ese es mi mantenimiento. Entonces, cuidar mucho el modo mantenimiento, lo más simple posible de cada rol, y dedicarle y apagar, ¿no? Como todo el modo desarrollo de cosas nuevas en los roles. Si estoy en este modo crisis, en este modo no llego con todo. Entonces ahí está bueno diferenciar eso porque a veces la sensación de estoy en llamas o no llego, en realidad es de cosas que nos gustaría estar desarrollando o hacer o cosas nuevas que no llegamos y descuidamos el mantenimiento básico de esos roles. Entonces, no sé, con mi hijo, bueno, por ahí voy a estar, no sé, no voy a estar haciendo cosas nuevas que me gustaría hacer. Me gustaría incorporar una tarde a la semana de una actividad artística con mi hijo. Bueno, quizá todavía no lo puedo hacer, pero todos los demás momentos de mantenimiento del rol, de cuidado cotidiano y presencia y demás, los puedo mantener, ¿no? Entonces, como que encontrar esa diferencia creo que está bueno. Y después, una idea más, y ya cierro. El orden de prioridad y decidir cuál atender primero, cuál después, o qué priorizar, no implica siempre darle más cantidad de tiempo a uno y menos cantidad de tiempo al otro. O sea, no es una cuestión de cantidad de tiempo. A veces para decir, bueno, primero atiendo a mi rol personal para poder estar para todas estas otras situaciones, son pequeños hábitos, o el modo mantenimiento del rol personal a veces son una rutina de mañana de 10 minutos, 15 minutos de ejercicio o de salir a caminar y tomar aire y dormir 6 horas, si no puedo dormir más, pero o 7 horas, ¿no? Y priorizar eso. Y a veces no es tanta cantidad de tiempo, no es que tengo que dedicar toda mi mañana, todo mi día a mi rol personal, por ejemplo, sino que a veces para salir de un rojo o de un amarillo y pasar a verde, en realidad es simplemente decidirlo, priorizarlo y entender cuáles son las acciones clave, y a veces son pocos minutos o cosas chiquitas que puedo hacer o algo de una vez a la semana, ¿no? Entonces, como que eso lo complementaría para el ejercicio del semáforo, que creo que está buenísimo. Sumo 2 cositas más y vamos ahí con eso. Parte número 1 es, para lo que decía Santi de rojo, amarillo, verde, si me cuesta distinguir cuál rojo es el más rojo, algo que está bueno es hacerme la pregunta de ¿qué significaría que este rol explote?
cuánto tiempo falta para que eso pase. Claro, si no hago nada, ¿qué pasa? Claro. ¿Cuántos días Por dura, ejemplo, dura este rol? Un buen ejemplo es lo de un accidente doméstico, ¿no? Y de repente alguien tiene que ir al médico. Bueno, no puedo decir no. Ay, ¿sabes qué pasa? Es que justo estaba por escribir mi diario porque tenés algo que va a tener consecuencias de mediano a largo plazo, algo que tiene consecuencias inmediatas, ¿no? Entonces, el detectar eso, el ponerle nombre a qué sería que explote y plazos, ayuda un montón. De vuelta, para distinguir los rojos entre los rojos. Porque ahí de repente digo, bueno, tengo que hoy ir a la clínica, dentro de este mes resolver temas del negocio, dentro de los próximos 2 meses acomodar mi tema de pareja, está bien hacer ejercicio quizás como para evitar tener un paro cardíaco en 15 años, va, pero no es el más rojo ahora, ¿no? Entonces, ahí de repente eso me ordena, cuando hay muchos rojos, cuál es el más rojo. Y lo segundo que iba a decir es, en estos momentos, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. O sea, cuando todo se siente, que si se fijan estaba un poco implícito detrás de lo que dijo Santi, pero quizás uno puede perderlo de vista. En el momento donde todo se siente como demasiado, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda para ordenar las ideas. Hay que pedir ayuda para atender a los temas. Si estoy en medio de toda esa crisis y se me cruza por la cabeza que quizás puedo levantar el teléfono y mientras yo me voy a llevar a mi hijo a la clínica, pedirle a mi hermano que cocine un poco extra en la cena, así cuando vuelvo puedo buscar eso y no tengo que cocinar. Y quizás ahí gané el tiempo que necesitaba para darme esa ducha, que necesitaba para los minutos de salud mental que decía Lu. Si yo puedo pedir ayuda, si me doy cuenta de que puedo delegar una tarea, pedir ayuda con algo, de repente una situación que se siente estancada, porque tengo una cantidad limitada de recursos, se estanca, porque se abre a una cantidad ilimitada de recursos, que es toda la red de personas que tengo alrededor con la que puedo trabajar y apoyarme. Entonces, última cosita es, tengan mucho cuidado con esta cosa que tenemos las personas muy organizadas, productivas y los emprendedores, de tratar de resolver todo solos. Porque cuando está todo prendido fuego, probablemente es cuando más ayuda necesito. El tema es que muchas veces hay que pedirla. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando no es el estar ocupado lo que te roba el tiempo, sino Netflix y otras distracciones similares? Bueno, yo lo primero que diría es festejar, porque en términos de liberar tiempo, es mucho más fácil liberar tiempo de estas cosas que lo que es liberar tiempo cuando estás todo el día ocupado trabajando para pagar las cuentas. Así que, primero eso. Y segundo es tratar de seguir un proceso que sea más o menos. Definir cuánto tiempo querés recuperar. No hace falta pasar a cero, ¿no? No es dejar de ver Netflix, es detectar cuánto sí querés ver de Netflix y qué otras cosas querés hacer con el tiempo que podrías liberar. Entonces ponerte ese objetivo y a partir de ahí algo que le ha funcionado muy bien a personas de la comunidad. Para el tema de redes sociales hemos grabado episodios completos sobre el tema de recuperar horas. Creo que hace poco, Santi, grabamos uno y hablamos mucho de software y herramientas para limitar ahí. Pero con cosas como la rutina de la noche con Netflix, algo que puede servir es simplemente convertir Netflix de la conducta principal a la recompensa. Entonces hacerte la pregunta de qué te gustaría hacer primero, hacer eso que te gustaría hacer primero, por ejemplo, escribir un rato, y de ahí, al final del rato de escribir, tener el ratito para ver Netflix. El otro día me invitaron a la radio y en la radio estaba conversando con Nico y Nico decía que esa idea le había servido mucho para desarrollar el hábito de leer. Se dio cuenta de que le gustaba ver Netflix antes de dormir, pero que quería leer. Y lo que hizo fue decir, bueno, si leo por lo menos X cantidad de páginas, como recompensa veo un rato Netflix. Entonces, puedo sin bajarlo a cero, convertirlo hasta en una fuerza positiva, decir, sé que voy a querer llegar a ver eso, pero antes tengo que... y ahí lo puedo acomodar. Y de vuelta, los episodios de recupero de horas, creo que hay varios y van a ser muy útiles para atacar esta situación. Sumo que también está bueno cuando tenemos esas distracciones que suelen ser 2 o 3 las que a cada uno, ¿no? Como nos atrapan seguido. Cada uno tiene las suyas, ¿no? Como las tentaciones ahí por las que se va. Y creo que está bueno también identificar qué es lo que estoy necesitando o qué me está pasando cuando me voy por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega la noche y tengo ganas de tirarme a ver Netflix, por más de que objetivamente me gustaría leer más, pero termino viendo Netflix y no leyendo, por ejemplo, está bueno identificar, bueno, ¿qué estoy necesitando? No sé, el día está siendo muy intenso, no tengo momentos de descanso o de dispersión mental durante el día, ¿no? Que me harían llegar con más energía a la noche o con más
ganas de hacer otras cosas, o estoy necesitando un rato de relax, o estoy necesitando, y así con otras distracciones, ¿no? Además de todos los ajustes técnicos que podemos hacer para sacar de ahí, del acceso fácil, las distracciones que no queremos, que eso ayuda un montón. O sea, si no tenés Netflix instalado en ningún lado, y es más difícil ver Netflix, por ejemplo, pero identificar qué necesitas, creo que está bueno, porque a mí me pasó que estaba como un poco desconectada de la lectura y me di cuenta de que necesitaba al final del día un momento de desconexión mental, como de nada que tenga que ver con la vida cotidiana ni con el trabajo y demás, pero no estaba encontrando un buen libro como esos libros que te atrapan y que puedes leer y leer y leer y te vas, ¿no? Y encontré un libro que me generó eso y lo leí en 6 días y no tenía ganas de hacer otras cosas o de otras distracciones o de ver una serie o de nada de eso, tenía ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces a veces como que podemos encontrar la necesidad de fondo de qué necesito y encontrar cuál es la mejor forma, pero hay que ponerle cabeza un ratito como a identificar eso, más allá de que no esté mal en sí mismo, ¿no? Como darse un lugar para un montón de cosas, pero cuando nos vamos es porque estamos necesitando, ¿no? Como o más recreitos o más momentos de otras cosas y podemos como diseñarlo para que sea lo que queremos y no después nos genere frustración de, mira, no leí este año, no leí nada, pero me distraje un montón con esto otro, con redes sociales o con Netflix. ¿Qué libro fue? Alguien va a preguntar. Sí, fue el último libro de la serie de Lady Astronaut. Ah. Que me acordé, estaba pensando en esto, pero hace mucho que no me engancho con un libro, y me acordé que este año salía uno nuevo, y entré a buscarlo y ya estaba publicado, así que ahí nomás lo descargué ahí. Bien. Se llama The Martian Contingency, una cosa así. Sí. The Martian Contingency. Siguiente pregunta. Bueno, antes de eso, creo que voy a hacer un puente entre preguntas. Un punto que es clave es siempre que, o sea, ver Netflix, distraernos al celular, son todos hábitos. No necesariamente hábitos que nos llevan a lo que queremos, pero son hábitos al fin. Y así como siempre que nosotros queremos desarrollar un hábito, queremos hacernos lo más fácil. Si queremos no desarrollar un hábito o romper un hábito, tenemos que hacerlo difícil. Y ahí esto que dice Lu es clave para mí. El hacer que haya mucha, mucha fricción antes del hábito te va a facilitar la vida. Por ejemplo, si vos tenés el televisor en el cuarto y el control de remoto al lado de la cama, y vas a ver Netflix, es mucho más difícil que puedas superar la tentación. Si sacás el televisor del cuarto y lo pones en otro lado, lo mismo pasa con lo que hablamos en el episodio que dijo Mati recién, que es el episodio 566, hablamos de Recupera Tiempo y hablábamos con Mati de apps que bloquean distracciones, desinstalar aplicaciones en general, etcétera. Todo eso hace que tu vida sea mucho más fácil. Los consejos que hablamos en ese episodio me quedé procesándolos y he logrado bajar media hora más todavía mi tiempo en pantalla desde ese episodio hasta ahora. La pregunta que sigue, que voy a conectar con esto que decía, es ¿cómo para integrar hábitos de organización con un bebé de 4 meses que no nos deja dormir? Bien. Y acá creo que esto se aplica para hábitos en general de bebés y creo que todos hemos tenido bebés. Ustedes han tenido más bebés que yo, así que tienen más experiencia. Pero cuando yo tenía el Fefi, para mí la clave para mantener hábitos durante toda la primera infancia del Fefi, que estamos todavía ahí, siempre fue pensar en este modo mantenimiento y modo mejora, que era lo que decía Lu. Tener en claro cuáles son las áreas de mi vida en las cuales requiero atención y saber que mientras más simple es el hábito, más probable es que lo mantenga a lo largo del tiempo. Y con la organización del tiempo pasa lo mismo. Es decir, si vos de repente, podés tener hábitos de organización, entrenar, ducharte todos los días, etc. Con un bebé de 4 meses, 100% puedes. Puedes leer todos los días, podés leer. Pero no puedes leer 3 horas, tener un ritual de la mañana de 5 horas y pretender dormir toda la noche. Bien, esas cosas no van a pasar. Entonces lo que vos tenés que hacer si querés desarrollar estos hábitos de organización cuando tenés un bebé, lo que tienes que hacer es pensar, ¿cuál es la versión mínima y más sustentable que yo puedo hacer de este ritual? No sé, por ejemplo, estoy empezando a organizarlo. Bueno, voy a tener un ritual diario de revisar mis pendientes o pasar por escrito mis pendientes y decir cuál es la actividad más importante del día. Hay formas mejores de organizarte, pero es mejor tener una mala que no tener ninguna y de ahí vas construyendo para arriba. Sé, Mati, que has estado trabajando con padres de bebés hace poco tiempo, así que sí, tu feedback también suma ahí. Tuve hace un par de semanas una llamada, no voy a decir quiénes son, porque no les pedí permiso para contar esta historia, pero con 2 padres de un niño que, sí, ahora está entre los 5 o 6 meses. La pregunta fue tan parecida que
hasta sospecharía si me dijeran que la dejaron ellos. El paso a paso que seguimos trabajando con estas personas y que viene funcionando por ahora fue, parte número 1, recordar un principio que es que tiende a ser más fácil nosotros detectar los hábitos del niño, lo que el niño necesita, y a partir de ahí nosotros hacer un rediseño de rutina que al revés. ¿Sí? Es difícil, muy difícil, decir, este niño de 4 meses, le voy a enseñar a dormir en 2 semanas de 9 a 9. Le voy a cambiar todos sus horarios, voy a lograr cambiar sus hábitos de sueño, su ritmo circadiano. ¿No? Es muy, muy difícil. Pero es difícil también, pero mucho más posible, probable y más cercano, que 2 adultos digan, esta rutina no está funcionando, rediseñemos nuestra rutina y nos adecuemos. Porque tenemos más herramientas, tenemos más recursos, no tenemos más control sobre la situación. Entonces, lo que hicimos con estas personas fue, parte número 1, hacer un registro durante un par de semanas de cuáles eran los horarios del bebé. Que en este caso fue simplemente, ellos llegaron con la sensación de no hay ningún patrón, pero después de medirlo, que en el caso ellos lo hicieron también usando un Apple Watch y viendo un poco un registro de pareja, lograron identificar, bueno, en realidad hay un patrón, un rango. Entonces, lo que hicimos fue un gráfico de 3 columnas donde estaba lo que el bebé normalmente hace, no lo que nos gustaría que haga, sino lo que normalmente hace, y a la par, 2 columnas con los horarios de los padres y un poco la pregunta de cuál es una rutina sustentable que es coherente con los horarios del bebé y que a nosotros nos permite acomodar las otras actividades. Obviamente, acá entra de vuelta un poco lo que decíamos de pedir ayuda, porque va a ser muy distinto una pareja que trabajan los dos desde casa, que una pareja donde alguien trabaja fuera, una pareja donde los dos trabajan, que una pareja donde solo trabaja una persona. Sí, el tipo de trabajo, si tenés, no sé, que atender, hacer videollamadas y atender pacientes online uno tras otro toda la mañana, tenés compromiso horario, no es lo mismo que tengo tareas para hacer sin horario. Que sin horario, entonces, ¿qué tanta ayuda puedo pedir? ¿No? De repente, o sea, hay muchas variables con las que podemos empezar a jugar, pero creo que el principio fundamental es nosotros entender de que en general los niños, los bebés, algún patrón siguen. Normalmente no es el que nos gustaría, pero lo importante es que algunos siguen. Entonces, si yo lo detecto y diseño alrededor de eso, puedo después de a poquito tratar de incentivar, ¿no? Que en este caso hablábamos mucho de la rutina de la noche de los niños y cómo a los niños, a los bebés les sirven los hábitos, les sirve más o menos dormirse en un mismo horario y seguir una serie de pasos recurrentes a la hora de descansar y cosas que están mucho mejor explicadas de lo que yo las puedo decir en libros de pediatría, pero si bien eso es así, es un proceso largo que toma tiempo. Entonces yo detecto la situación actual, primero hago el ajuste de rutina para que los padres estemos bien y podamos estar con energía para gestionar la situación, y a partir de ahí de a poco ya puedo empezar a tener tiempo para leer estos materiales e ir haciendo un poco el tema de acompañar el desarrollo, porque naturalmente sí, las personas necesitamos de bebés hacia adultos ir ajustando nuestros horarios de sueño, integrar el sueño a la noche, dentro de la noche un sueño más continuado de a poquito, pero es un proceso que toma años. Entonces, primero hacemos el ajuste de los adultos, que lo podemos hacer rápido, y de ahí acompañamos este proceso que va a tomar años. Y yo creo que sumaría... hoy no es siempre que Lu dice recurrentemente, sí. Está bueno recordarles, es una etapa. Yo le sumaría esto. Primero, el tema flexibilidad, porque para poder hacer esto, o sea, la pregunta de cómo me organizo con un bebé de 4 meses y con el tema, bueno, si especialmente tenés una situación de no dormir muy bien y, bueno, mucha flexibilidad, saber que cada 2 semanas más o menos está bueno revisar la rutina y hacer cambios, porque los bebés a esa edad tan chiquititos cambian constantemente. O sea, Oli tiene 11 meses, un poco más de 11 meses ahora, y está periódicamente cambiando, ¿no? Cuántas siestas hace, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta y demás. Entonces, saber que va a ir cambiando rápidamente. Entonces, no me voy a poder poner a diseñar una rutina o ciertos hábitos que me duren 6 meses. Tengo que estar cada 2 semanas revisando, como máximo. Después, esto de que es 4 meses, en este caso que es un bebé muy chiquito, para mí es una etapa en la que yo iría un paso más allá de todo lo que ustedes dijeron y diría, no te propongas desarrollar muchas cosas nuevas con un bebé de 4 meses, porque no es el momento para eso. Es el momento para una cosa nueva, que es el bebé de 4 meses. Lo que está pasando de que estés cuidando a ese bebé que está desarrollándose de forma exponencial todos los días, ya es un trabajo inmenso
que requiere mucha energía, mucho tiempo, mucho de nosotros. Entonces yo me pondría como con el foco en flexibilidad, ajustar rutinas lo más posible. Lo que decía Mati de pedir ayuda si necesito para mi trabajo y demás. Y esto de entregarme a que en esa etapa de la vida es todo variable, ¿no? Complementando lo que dijo Mati, obviamente. Hay mucha variabilidad. Una noche no es igual a la siguiente, depende del día y demás. Mati estuvo anoche de 5 a 6 de la mañana jugando con Oli en el living, pero no pasa todas las noches. Entonces, sí, va a pasar hasta el año, 2 años y demás. Entonces, saber que es una etapa de la vida en la que quizá que no es tan eterna tampoco, se siente eterna pero no es tan larga, pero no es el momento para decir voy a empezar a desarrollar mi carrera de atletismo, ¿no? Como voy a empezar a armar todo mi sistema de organización que no hice nunca antes, con mi bebé de 4 meses durmiendo entrecortado. No es la prioridad en ese momento. Entonces, y como calmar las expectativas, y creo como que esa calma y esa forma de encararlo te da como la base para poder incorporar todas estas herramientas y el modo mantenimiento y demás. Chicos, siguiente pregunta. ¿Qué preguntas o disparadores puedo usar para empezar un diario? Bueno, al momento de grabar esto todavía no salió este correo, pero el jueves previo a esto va a haber salido un correo en el cual en el mate hablamos de cómo empezar con el hábito del diario, así que ahí hay un poco de información. Que sería el jueves 24. El jueves 24, Perfecto. exactamente. Así que ahí tienen una guía bastante práctica. Las 2 mejores preguntas para empezar un diario son la pregunta de ¿qué puntaje le pongo al día de ayer? Del 1 al 10. ¿Y por qué? Esa es súper simple para empezar. La que les proponía dentro del mate, que es, si queremos hacer un 2x1 de diario e inteligencia emocional, era un ejercicio simple que sea anotar 5 cosas que pasaron ayer. A partir de ahí hacerme la pregunta de cuál de estas 5 cosas me generó emociones más intensas, positivas o negativas, no importa. Y ahí hacerte la pregunta de qué emociones me generó y por qué. Entonces, en los 2 casos haces una pequeña exploración del día y de cómo te sentiste con ese día, lo cual abre la puerta a lo que estamos buscando siempre con este proceso de desarrollo, que es de qué cosas quiero más, de qué cosas quiero menos, y a partir de ahí cómo lo puedo ir generando. Y lo más importante es empezar con un tiempo limitado para que con escribir 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos es suficiente. Y el yo saber que con escribir lo que llegue en 5 minutos es suficiente, ayuda a que mi cerebro no ponga esta resistencia de no voy a llegar, no tengo suficiente tiempo. De vuelta, hice el ejercicio ese día, 1 minuto y medio. Si se pone en 1 minuto y medio y empezamos por ahí, lo podemos sostener y después irlo expandiendo en la medida en la cual sentimos ganas de escribir un poco más. Sumo que si les cuesta un poco, está la versión del diario obviamente digital, ¿no? En alguna plataforma que quieran usar, Notion, Evernote, lo que sea. También de ponerle fotos. A veces a mí me funciona, si estoy un poco trabada o no sé, ¿no? Como que no logro ese arrancar. Por ahí buscar una foto del día de ayer, pegarla y como que ya me dispara escribir algo, ¿no? Como viendo la foto de algún momento del día de ayer. Otra cosa que puede estar buena si no les funciona ese formato de diario, ahora yo lo incorporé en las últimas semanas y me está funcionando muy bien, es el escribir en papel, que tiene como otros beneficios, otros efectos, pero me doy cuenta de que me cuesta menos arrancar cuando abro el cuadernito en papel, pongo la fecha y es como que con alguno de estos disparadores, o a veces sin ningún disparador claro, pero ya tener la hojita, tener 1 minuto de reloj y tener la hoja de papel, sin la compu, sin el celu, sin ninguna otra cuestión, me resulta como más fácil como arrancar a escribir con esta regla de, bueno, si escribo una oración, ya cumplí, ¿no? Y es como que te rompe la inercia y probablemente escribís mucho más que una oración. Siguiente pregunta. ¿Tienen alguna rutina que los ayude a equilibrar el trabajo remoto, la crianza y mantener la casa en orden sin volverte loco? Sí, creo que la respuesta es la organización semanal. A ver, hay 1000 pequeños hábitos que uno puede tener, ¿no? El minimalismo ayuda, tomarte pausas activas cuando trabajas desde casa ayuda porque puedes ordenar algunas cositas, pero nada le gana a una buena organización semanal, porque la organización semanal es justamente el momento donde procesamos todo lo que hay para hacer, lo ordenamos y lo bajamos a un horario que sea realista. Entonces, la mejor rutina para mantener todo esto ordenado es la organización semanal y, a lo sumo, el momento diario de reorganización, que también suma muchísimo. Hay episodios de cada uno de estos temas, así que los buscamos para que les queden ahí con las notas de este episodio, pero
sin lugar a dudas, si necesito equilibrar todo esto, organización semanal para mí es la... No sé si su voto va para el mismo lado, pero... Pregunta, para recibir las notas, ¿tienen que subir al newsletter? Sí, tienen que ir a superhábitos.com/kit, K-I-T, suscribirse, dejan su correo ahí, si no lo hicieron todavía, y les va a llegar por mail. Todos los lunes mandamos un correo con todos los detalles, las notas, las herramientas, todo lo que mencionamos en el podcast, en el episodio, les llega a su casilla de correo. Tengo una pregunta que complica todo. Sí. ¿Qué pasa si yo estoy escuchando este episodio y el mail del lunes del podcast ya salió? Lo que me Nos conviene puedes es mandar un mail y pedirnos. Y te mandamos, Y te lo mandamos mandamos. todas las notas. Exacto. 100%. Bien, pueden ir a superhéroes.com/kit, le vamos a mandar un mail de acceso y al mismo mail de que Nos nos mandan el acceso responden. nos responden y dicen, quiero Exacto. las notas del episodio pasado. Así que suscríbanse Gracias. rápido, así, desde el próximo lunes, Les llegan las les demás. llega a tiempo. ¿Tiene alguna rutina de la noche en pareja que los ayude a desconectarse del trabajo y terminar el día con calma? Yo creo que sí. Tenemos una rutina que hemos incorporado en los últimos meses, que está bastante buena. Viene funcionando. Es como nuestra rutina de abuelitos, Sí. que las niñas se duermen. De arbolitos. De arbolitos. De arbolitos. Nos hacemos nuestro té de jengibre. Nos tomamos el té de jengibre. Charlamos. Depende del momento. Ahora estamos en una situación de que Oli por ahí no se la puede dejar mucho sola en la cama porque se empieza a mover rápidamente y se puede despierta caer. Y prueba salto de paracaidismo desde el borde de la cama. Enganchando con lo que decíamos antes, cada 2 semanas va cambiando, cada mes va cambiando. Bueno, ahora estamos en situación de cambio de infraestructura por esta niña que se mueve mucho, pero normalmente lo que hacemos es eso, como que se duermen las dos relativamente temprano, con suerte, si todo sale bien, y tenemos como ese rato de silencio, luces bajas, tecito y... Ordenar un poco. Claro, hacemos como la barrida de orden de la noche para que el otro día esté todo lo más ordenado posible. Y tecito y charlar un rato. Sí. Y cada tanto ver alguna serie o película. Si tenemos ganas de recargar, normalmente hacemos eso y de ahí cada uno lee un ratito y a dormir. Que si vemos alguna peli, la solemos ver de a ratitos. Es como raro que como que también se hace como un ritual. Claro. Esta semana estamos viendo esta peli y como que dura toda la semana porque la vemos de a ratitos. Depende del horario al que se duerman y demás. Pero es como ese combo de tecito, charla, por ahí ver algo y ordenar, leer y a dormir. Bien, de hecho, bueno, en el libro Productividad Extraordinaria, cuando hablamos de relaciones, tenemos un hábito en el cual hablamos de hábitos para las relaciones. Y ahí les contamos un poquito de rituales que está bueno tener en pareja. Uno de los rituales que científicamente se ha probado, y digo científicamente porque hay estudios con grupos de control y demás, que hacen que las relaciones de pareja mejoren, es tener una charla, unos 20 minutos todos los días para charlar al final del día. Este es uno de 5 que mencionan ahí, pero se puede hacer medio un doble porque otro es tener contacto físico, abrazarse, darse la mano. Tocarle la cara al otro. Abierta sobre el centro de tu mano tiene que estar en su nariz, eso es Claro. importante. Y los dedos en forma de garra sobre los ojos. Eso dice la ciencia. Eso dice la ciencia. Bueno, no exactamente. Solo dice que tenés que abrazarte o algo así, pero podría pensarse, no sé. No vi la No foto del especifica estudio. dónde quedan las manos después de todo el abrazo. No lo que yo leí, por lo menos. Pero bueno, creo que eso es un buen ritual, ¿no? Si aprovechás. Yo creo que es tremendo. El otro día estaba charlando con un amigo y yo pensaba, cuando vos tenés hijos chicos, yo por suerte leí estas cosas temprano, entonces como que tomé acciones muy proactivas al respecto. Pero cuando vos tenés hijos chicos, es que normal es como que se empieza a generar esa distancia, ¿no? Como, no, o sea, hay parejas que son más de estar todo el día encima, parejas que no. Y no es que uno está bien o está mal. Depende de cómo Sí, los pero dos... el día con un niño, con una logística con niños, el día transcurre y pasan cosas. Claro, y quizás podés nunca llegar a realmente tener un momento. De vuelta, depende mucho de que estemos los dos ok con eso. El otro día estaba escuchando un podcast que hablaba sobre, voy a meter un tema que no hablamos nunca en el show de Superadictos, pero es sobre relaciones sexuales. Decía, muchas relaciones sexuales o pocas relaciones sexuales hacen mejor a una longevidad de pareja, y lo que plantean los autores de este libro es que en realidad depende de cómo esté cada uno con eso. Es decir, si vos tenés una persona que quiere mucho, mucho, mucho y el otro no quiere nada, eso es un problema. Pero si vos tenés una persona que quizás les da lo mismo, no es un problema. Entonces, con el contacto físico pasa algo similar. Pero en general, tener ese momento de nos damos las manos, te doy un abrazo, y de cerrar esa distancia, creo que está bueno. Siguiente y última pregunta. ¿Cuál quieren? Tengo para elegir. ¿Hay alguna que les guste? Tengo entre 2. ¿Vamos con la última? Creo que
Sí, vamos. Bueno, ping pong para los tres. Creo que es más divertida. La otra quizás es más útil, pero Voy a tener que pensarla porque la estoy leyendo acá y no sé la respuesta rápida. yo sí Pero tengo la respuesta igual. Bueno, empezamos con Mati y después La vamos con última. Lu. Y después conmigo. Dice, última divertida. ¿Qué hábito te gustaría tener, pero siempre sentís que no tenés tiempo o la constancia para incorporarlo? Ah, tengo una respuesta rápida para esa. Ok, Mati. Bien, yo ya tengo listo mi momento de terapia. Esto creo que es muy propio de esta etapa de la vida, como decía Lu hace un rato, ¿no? Uno con niños chicos, un negocio que está en crecimiento, ¿no? Y tratar de mantener un cuidado personal. La agenda tiende a estar bastante ocupada. Y hay, para quienes escuchan el podcast hace mucho tiempo lo saben, a mí me gusta el tema de la comedia y como la parte artística de sentarte a escribir algo que no es útil, sino que simplemente es o divertido o interesante o que te gusta. Y algo que sí siento, y se lo he dicho a Luis, siento que esta no es la etapa de la vida para hacerlo, pero me gustaría, apenas pueda, empezar a tener tiempo en la semana para un escribir que no sea con utilidad y un leer que no sea con utilidad, sino simplemente por ver o leer cosas interesantes, que es algo que en otra época hacía. En otra época hacía en una época un curso de pintura, en otra época leí un libro, no sé, sobre algún evento histórico, y tenía como esta cosa mucho más aleatoria de qué cosas estoy explorando. Hace un par de años hice un curso de comedia de stand-up y requiere una rutina de trabajo de pensar cosas, elaborar, darle vuelta a los chistes, trabajarlos. Y eso me gustaría en algún momento darle espacio. En cada planificación anual aparece, pero cuando hago la priorización siempre queda después de otras cosas a las que le estoy dando lugar y no veo la hora de que llegue el momento de que le toque. Creo que para darte más tiempo, porque por si quieres un poquito más de tiempo, Lu, para mí es dedicarle más tiempo a cosas de ejercicio físico en general, artes marciales o más horas de entrenamiento. O artes parciales. O artes parciales, claro. Algo que me pasa es que físicamente es como que cuando hago los semáforos, la parte física es un verde para mí, consistentemente desde hace mucho tiempo. Pero me encanta, me redivierte. Y es como que yo me doy cuenta de que mi atención se va ahí todo el tiempo. O sea, yo puedo estar un día, si me distraigo, como puedo terminar leyendo un artículo de, no sé, qué tipo de peso muerto funciona mejor para qué, o cosas así. Y es como que me tira y entiendo que tengo otros roles que atender. Entonces muchas veces le doy su lugar, pero es un lugar limitado. Si tuviera infinito tiempo, a un nivel en el cual no tuviera que priorizar, hoy en día definitivamente sería un lugar en el que, por diversión solamente, y después algo de relación a escuchar música, probablemente, que es algo que también me gusta mucho, que hago cuando trabajo o por ahí cuando estoy con el Fefi. Pobre Fefi, va escuchando más Pink Floyd del que yo escuché hasta los 25. Y escucho música con él, pero no es que me puedo sentar en una sala con unos auriculares y escuchar, eso me gustaría también. Me imaginé la sala del futuro de Sentí, sí. En mi caso, me surgen un montón de respuestas en realidad. Son como todos esos proyectos para otra etapa de la vida que tengo ahí anotados, guardados en un cajoncito que me están esperando. Lo primero que se me ocurrió fue, que lo charlábamos el otro día con un amigo, el tema de instrumentos musicales, como poder aprender a tocar un par de instrumentos musicales, que no es que no se puede en esta etapa de la vida, no es una cuestión de tiempo en realidad, sino que es más una cuestión de cómo me gustaría, ¿no? O sea, porque si vamos a lo que nosotros enseñamos, bueno, si le pones 5 minutos por día, claro, probablemente sí llega al final del año y te puedo tocar una canción en algún instrumento, pero es como que tengo ese deseo y no siento el apuro, sé que va a llegar su momento, como decía Mati, como de tener el aire en la agenda para decir, aprendo, ¿no? Pero le doy tiempo. Y lo hago como que, y a mí me gusta como aprender como, bueno, aprendo desde cero. Bueno, a ver, explícame, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? El ABC, ¿no? Y de ahí practicar. Y de ahí, entonces como que darle como ese tiempo de aprender un par de instrumentos musicales, pero sin apuro, sin que sea como el hábito de 5 minutos, sino como realmente como hobby, como le doy una tarde a esto. Sí, que muchas veces creo que para varias de estas cosas tenés esos 2, 3, 5 minutos ya desarrollados, pero tenés como esa expresión artística de la abundancia, ¿no? De los griegos con los esclavos construyendo y ellos pensando en ¿qué es esa cúpula que hay en el cielo, ¿no? Está bueno, me gustó. Bueno, gracias, Lu. Así que bueno, quizá nos encontramos en nuestro podcast dentro de no sé cuánto. Los experimentos de Lu tocando el banjo. Sí. Va a venir Santi a contarnos de su sala de música y yo les toco una canción. O grabamos en mi sala de música. Y yo llevo mi piano. Santi lo que quiere es un presupuesto extra para el armado de la sala de música. Si te compras un piano, puedo ir a tocar el piano. Ahí está. Sala de Bien. música. Me compro un piano, una biblioteca vieja,
Vamos a hacerlo no tan Y un moderno, escenario, vamos a hacerlo- de stand-up para Mati. Iba a Ese va a ser el decir futuro que yo del- estoy un poco en ese es el problemas futuro del podcast. porque estoy en problemas probablemente para hacer lo de stand-up solo necesitas una libreta y una lapicera. Pero después Entonces tenés que pararte en el tengo escenario. menos requisito de presupuesto, claro. No, pero te pones una mesa al fondo ahí para que te pongas a escribir. Creo que no puedo evitarlo. Creo que una simple reflexión de esto que estamos hablando, para quienes están escuchando, es: todos tenemos otras cosas que nos gustaría hacer y que a veces no entran. O sea, la vida, y eso creo que es algo muy común dentro de la comunidad, la vida, por más que no queramos, no podemos hacer todo lo que se podría hacer. Y en general, cuando somos personas curiosas, siempre hay algo más que nos gustaría aprender, un tema que nos llama, y sabemos que meternos a fondo, lo de Santi es un buen ejemplo. Sé que meterme a fondo es probablemente sobreoptimizar, excedo el 2080, no hace falta, pero me gustaría. Y está bueno estar en paz, si se fijan, creo que los tres lo tenemos, de que no puedas hacer todo lo que pensás todo el tiempo, no es algo malo, sino que es algo normal. Y es lindo tener esos proyectos a los cuales uno sueña llegar, porque también te mantiene en vivo, ¿no? Te mantiene como una expectativa de, bueno, esta etapa de la vida está buenísima y no hay nada mejor que tener niños chicos y cuidarlos y acompañarlos, pero después va a llegar esta etapa donde ellos van a ser grandes y no nos van a querer atender el teléfono un rato y de repente, voy a tener esta otra hobby para desarrollar y eso está bueno. Lejos de sentir que porque no llegué a hacer todo este año me frustro. Claro, creo que esa es una elección bastante consciente. Está buena la aclaración porque estamos hablando de lo que no podemos hacer, pero no estamos hablando de lo que sí estamos eligiendo hacer. Que creo que ese es el punto clave. O sea, yo creo que ninguno de nosotros elegiría nada de esto por encima de lo que ya estamos haciendo. Si yo dijera como, che, Santi, ¿y preferís eso o preferís pasar menos tiempo? Porque yo puedo hacerlo, pues voy a pasar menos tiempo con el FUFI y voy a entrenar más. Y la respuesta es no lo voy a hacer, porque no quiero, no es lo que prefiero. Pero eventualmente, cuando tengamos más tiempo, y es muy loco porque hay gráficos sobre cuánto tiempo pasan las personas con sus hijos y ese tiempo baja inevitablemente y razonablemente. Entonces ese tiempo va a llegar y cuando tengamos más tiempo libre lo veremos. Pero bueno, gracias Lu por tu tiempo y respuestas. Gracias a vos, Santi. Gracias Mati a vos también por todas tus ideas. Gracias a vos, Santi, y a todas las personas que enviaron las preguntas, porque fueron preguntas muy divertidas. De hecho, quedaron algunas ahí dando vueltas, así que... Sí, cuando hagamos otro episodio de preguntas y respuestas, ya tenemos armado como el set de preguntas porque tuvimos que ahí hacer una selección de las más repetidas y demás, pero quedaron un montón. Hay una que me encantó, que es la primera, que es ¿cuál fue el hábito más pequeño que adoptaste y terminó teniendo un gran impacto en tu rutina? Muy buena pregunta. Las tomaremos luego. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. A quienes dejaron las preguntas, como dijo Mati. Vamos a estarnos escuchando nuevamente la semana que viene en el episodio 570 del show de Super Hábitos. Chau, chau.